Durante el break de la pauta comercial nos mandaron una pregunta para el doctor Miguel Ángel Osorio. Antes de dar continuidad a la charla, quisiera si el doctor Osorio nos puede colaborar con esta pregunta en específico. La pregunta del doctor Osorio: si tengo un paciente con un citoquímico y una clínica altamente sugestiva de meningitis bacteriana, pero el cultivo de líquido cefalorraquídeo final es negativo, ¿cuántos días de tratamiento se le da a ese paciente y cuándo estaría indicada la PL de control? Bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí, señor. Perfecto, perfecto. La pregunta es importante. Yo en una de las diapositivas mostré las posibilidades en cuanto al diagnóstico de meningitis. Una es la meningitis probada, donde yo tengo cultivo de sangre positivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo con alteraciones positivas para meningitis. En ese paciente, el número de días de tratamiento depende del germen. Si es un gran negativo con una evolución satisfactoria, 21 días. Tengo que aclarar que los 21 días son derivados de costumbres históricas que nosotros tenemos, porque nadie ha hecho estudios prospectivos doble ciego sobre el tiempo de duración de tratamiento para estos gérmenes. Si es un estreptococo, entre 10 y 14 días. Si es una listeria, igual, de 10 a 14 días, aunque el doctor Sánchez dice que a veces uno pudiese extenderse hasta los 21 días. O sea, va a depender del germen. Esa es la primera situación. Ahora, la segunda situación es cuando yo tengo una meningitis posible o probable. ¿Qué es eso? Es que tengo hemocultivo positivo, tengo alteraciones en el líquido cefalorraquídeo negativo, alteraciones en el citoquímico positivo, pero cultivo en el líquido cefalorraquídeo negativo. Entonces, si yo aíslo un gran negativo y tengo alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, yo pudiera asumir que el germen que tengo en sangre es el mismo germen que me está causando la meningitis, y si es un gran negativo, darle 21 días de tratamiento, si es estreptococo, 14 días. Pero el otro caso, que es el que está preguntando la persona que hace la pregunta, que me parece muy interesante, es que si yo tengo alteraciones en el líquido cefalorraquídeo y tengo hemocultivo negativo y cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo, yo eventualmente pudiera estar enfrentado a la posibilidad de una meningitis de tipo viral. Entonces, allí es donde cobra importancia la PCR o las pruebas moleculares o el microarray. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es hacerle PCR para los virus. ¿Cuáles virus? Los más importantes, los que hemos dicho. El herpes en primer lugar, los enterovirus, y con el herpes, ante la sospecha de herpes, iniciar aciclovir a 60 miligramos por kilogramo con intervalos de cada 8 horas, y dependiendo de la PCR, continuar o parar el antiviral y parar los antibióticos. Porque en una de las diapositivas que yo pongo allí, algunos autores plantean que cuando yo tengo cultivos negativos para todo, incluidos los herpes, yo pudiese dar entre 10 y 14 días de tratamiento. Sin embargo, eso no con la evidencia, con la mejor evidencia, no está demostrado. Sin embargo, el paciente tiene alteraciones en el citoquímico. No sé si respondo la inquietud que plantea la persona que ha hecho la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, María Camila, a ti. Ahora Camila, vamos a dar continuidad. Señor. María Camila, perdón. Aquí también yo miré para la enfermera que nos presentó los temas de la hipotermia. Y primero, pues agradecerle una excelente presentación como tú lo planteaste. Y dicen aquí cuál sería la forma de controlar al paciente desde el punto de vista de su temperatura rectal, oral, axilar. ¿Cuánto tiempo de hipotermia es la recomendada? ¿Y cómo es el tiempo y cómo se hace revertir el periodo de la hipotermia? Muchísimas gracias. Entonces, para dar continuidad a nuestras charlas de la tarde, nuestro siguiente invitado es nuestro segundo invitado internacional, el doctor Manuel Sánchez Luna, es pediatra neonatólogo en España, presidente de la Sociedad Española de Neonatología,
quien es pues un referente en múltiples temas, entre esos ventilación mecánica, que es con el tema que nos acompaña hoy, ventilación de alta frecuencia más volumen garantizado. Bienvenido, doctor. Mi nombre es Manuel Sánchez Luna, soy profesor de pediatría en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, jefe del servicio de neonatología de ese centro, y quiero antes que nada agradecer la amable invitación de los organizadores de esta reunión para poder estar hoy con todos ustedes, lamentablemente de forma virtual. Pero bueno, por lo menos podemos estar juntos y podemos compartir un tiempo de ciencia y de investigación. Bien, el tema que me han solicitado que comente y comparte con ustedes hoy es ventilación de alta frecuencia más volumen garantizado. Es uno de los tópicos en los que llevamos trabajando en nuestro grupo más de 10 años y voy a intentar resumir la experiencia que hemos adquirido en este tiempo. Este es mi conflicto de interés. Bien, antes que empezar a hablar de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, me gustaría reflexionar brevemente por qué usar volumen garantizado durante la ventilación mecánica. Ha evolucionado mucho la ventilación mecánica en los últimos años y es por eso que sabemos que ajustar los volúmenes, controlar los volúmenes tidales que entran en cada ciclo respiratorio de un bebé muy inmaduro que está conectado a un respirador es fundamental para protegerle frente al trauma de la ventilación mecánica. El volumen tidal es muy variable, va a depender de muchos factores, del esfuerzo respiratorio del propio paciente, la posición del tubo endotraqueal, la presencia de fugas, la distensibilidad pulmonar y de la resistencia de la vía aérea. Pero es importante saber que la generalización del uso de este tipo de sistemas de control del volumen durante la presión positiva en flujo continuo en nuestros bebés más inmaduros ha tenido un efecto muy positivo en la evolución de nuestros pacientes. Podemos ver cómo, esto es una revisión reciente de Cochrane acerca de los estudios que han utilizado esta forma de ventilación mecánica en general con volumen garantizado. Como he comentado, han demostrado desde el punto de vista de la evidencia, aunque con un grado relativamente moderado o bajo, pero sí han demostrado un efecto beneficioso en reducir la muerte antes de la alta hospitalaria, muerte o displasia bronco-pulmonar, duración de la ventilación mecánica, neumotórax y algo que es fundamental, la presencia de lesiones cerebrales como son las hemorragias intracraneales grados 3 y 4 o la leucomalacia periventricular. Bien, debido a estas grandes ventajas que hoy hacen que no nos planteemos ventilar a ningún bebé inmaduro sin estos sistemas de control del volumen tidal, pensamos hace tiempo, ¿por qué no aplicar esta misma modalidad en los equipos de ventilación de alta frecuencia oscilatoria? Bien, en este caso, aplicaríamos el mismo concepto en ventilación convencional de flujo continuo limitado por presión. Cuando aplicamos el volumen garantizado, el equipo lo que hace es ajustar el pico de presión a cada ciclo expiratorio para que tengamos una entrada de gas próxima a la que le hemos programado. En ventilación de alta frecuencia, nosotros generamos un volumen tidal también, pero volumen tidal que llamamos de alta frecuencia porque es inferior al espacio muerto y no llega a las áreas de intercambio gaseoso, no llega a los alvéolos. Pero este volumen, en función de su tamaño, es el que va a generar el lavado de carbónico. Y este volumen se genera por el cambio de presión delta durante la oscilación. A mayor presión delta, mayor volumen tidal de alta frecuencia y por lo tanto mayor lavado de carbónico. Tradicionalmente, los equipos no tenían de alta frecuencia sensores suficientemente sensibles para medir estos volúmenes. Y lo que se hacía era modificar delta de presión para lavar más o menos anhídrido carbónico. También lo que se hacía era modificar la frecuencia. Se bajaba la frecuencia del respirador porque al tener más tiempo para que entre el gas, este volumen tidal era mayor. Así que tradicionalmente los equipos utilizaban frecuencias variables para modificar el lavado de carbónico y deltas de presiones variables para modificar este lavado de carbónico. Hoy tenemos la suerte de contar con equipos con sensores suficientemente sensibles para medir estos pequeños volúmenes que, como digo, no llegan al alveolo, son los volúmenes de alta frecuencia, y al medirlos podemos conocer exactamente cuál va a ser la relación con la ventilación alveolar. Bien, ahora además podemos ajustar estos volúmenes y obligar al respirador a mantenerlos constantes. El respirador mide ese volumen tidal de alta frecuencia que sale de la vía aérea y ajusta ciclo a ciclo en esta oscilación
la amplitud delta, como pueden ver, para conseguir mantener constante este volumen tidal de alta frecuencia. Bien, todos los trabajos que les voy a enseñar han sido realizados con este equipo, un oscilador VN500 de la casa Dräger, con el que llevo trabajando pues muchos años, y como pueden ver genera una onda de oscilación clásica, sinusoidal, y esto es delta de presión, con lo que se consigue generar estos volúmenes tidales con flujos inspiratorios y flujos expiratorios. Bien, solo para que conozcan cuál es el impacto que tiene este volumen garantizado, esta forma de ventilación en alta frecuencia con el volumen garantizado, vean este registro. Aquí pueden ver en el margen izquierdo, sin garantía de volumen, esto es un oscilador estándar, clásico, en el que estamos midiendo el volumen tidal de alta frecuencia en una simulación, y lo que hacemos es modificar la frecuencia en Hertz progresivamente de 5 a 15. Bien, lo que está ocurriendo es que como el respirador tiene menos tiempo para generar volumen tidal, este volumen va descendiendo según voy aumentando la frecuencia del respirador. Bien, si ponemos ahora el respirador en ventilación con garantía de volumen, ese volumen va a quedar constante y el respirador lo va a mantener constante independientemente de la frecuencia respiratoria que vayamos a marcar. Por lo tanto, con estos equipos lo que conseguimos es independizar totalmente el efecto de la frecuencia del respirador sobre la entrega del volumen tidal durante la ventilación de alta frecuencia. Bien, les voy a mostrar los estudios que hemos ido haciendo durante estos años. Estos son los primeros, quizá el primer estudio que se hizo en un modelo experimental en un animal neonatal en 2013, donde comprobamos y demostramos por primera vez, aquí tienen la PCO2 durante la fase de respiración en alta frecuencia con el pulmón sano y después de provocar una disminución brusca de la distensibilidad pulmonar al retirarle al animal el surfactante pulmonar. Bien, pues aquí pueden ver cómo según vamos modificando el volumen tidal de alta frecuencia directamente sin modificar otro parámetro del respirador, la PCO2 va disminuyendo progresivamente y hay una relación totalmente directa entre este volumen tidal y la PCO2 sanguínea. Bien, si nosotros ahora provocamos un descenso importante de la distensibilidad pulmonar al quitar el surfactante, podemos ver cómo la PCO2 se mantiene constante, porque el respirador lo que está haciendo es mantener constante precisamente el volumen tidal de alta frecuencia. Bien, ¿cómo lo ha estado haciendo el respirador? Bueno, según hemos ido aumentando progresivamente ese volumen tidal, el equipo lo que ha ido haciendo es subir progresivamente delta de presión para mantener precisamente el volumen tidal que yo le he programado. Y sin dejar de modificar los parámetros del respirador, en el momento que nosotros quitamos el surfactante y hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, podemos ver cómo se mantiene constante delta del respirador para mantener constante el volumen tidal de alta frecuencia que yo he programado. Bien, para que puedan ver con detalle cómo es el efecto en este modelo diferente, esto es un modelo experimental sobre un pulmón de test en el que infundimos de forma continua CO2, quisimos conocer el efecto de estos cambios en delta de presión, tanto en la vía aérea proximal como en la vía aérea ya en la conexión del tubo endotraqueal como dentro del pulmón. Porque teníamos la preocupación de si bien el respirador, según vamos aumentando la frecuencia para mantener constante el volumen tidal, aumenta progresivamente la presión, si esto podía tener alguna repercusión sobre el pulmón del recién nacido. Bien, aquí pueden ver cómo en esta gráfica con volumen garantizado, en este simulador, nosotros en azul estamos representando la presión delta proximal, esto es fuera del tubo endotraqueal, fuera del pulmón de este modelo experimental, y pueden ver cómo según aumentamos la frecuencia del respirador, la presión delta proximal va aumentando, el respirador la incrementa para mantener constante precisamente la entrada del gas tidal que yo le he programado. Sin embargo, fíjense lo importante de este estudio, vemos cómo la presión dentro de la vía aérea y dentro del pulmón no se ha modificado. Esto es, el cambio delta de presión proximal está protegido dentro del pulmón. Por lo tanto, no tenemos ningún riesgo de que esta transmisión delta vaya a ocurrir también dentro de la vía aérea de nuestro paciente. Si lo miramos, qué es lo que ocurre sin el volumen garantizado, aquí lo que pueden ver es que según aumentamos la frecuencia del respirador, delta de presión va disminuyendo.
y también disminuye las presiones dentro del pulmón experimental que estamos estudiando. Esto justifica por qué tradicionalmente se han utilizado frecuencias alrededor de 9-10 Hz para evitar que frecuencias más altas provocaran un descenso importante de la transmisión de la onda de presión dentro de los pulmones de los recién nacidos. En este gráfico y de manera más visual pueden ver cómo estas son las presiones reales medidas en blanco proximalmente fuera de la vía aérea, del pulmón de estudio que estamos haciendo, y en verde y en este color rosa, sonrosado, dentro del pulmón. Bueno, pues pueden ver cómo según aumentamos la frecuencia del respirador de 5 a 10 y a 20 Hz, aumenta la amplitud delta de la presión proximal, pero sin embargo la presión dentro de la vía aérea se mantiene constante. Aquí podemos ver cómo el marcador de lavado del carbónico, que es el valor de DCO2, que como bien saben depende del cuadrado del volumen tidal de alta frecuencia multiplicado por la frecuencia en Hertz. Esto es, al mayor número de DCO2, mayor lavado de CO2 en nuestros pacientes. Bueno, pues pueden ver cómo con los puntos en oscuro, en negro, cuando nosotros con volumen garantizado modificamos la frecuencia del respirador, la aumentamos, conseguimos mayor lavado de carbónico ahora. Esto era diferente. Antiguamente, y aquí lo pueden ver con los puntos en blanco, cuando no utilizábamos el volumen garantizado, si aumentamos la frecuencia del respirador, el lavado de carbónico disminuye. Por lo tanto, ahora sí podemos ajustar también el lavado de carbónico con volumen garantizado, incrementando la frecuencia en hercios. ¿Qué efecto tiene la relación IE durante la ventilación de alta frecuencia con y sin volumen garantizado? Bueno, aquí pueden ver, esto es un esquema, simplemente para que vean, en la relación 1-2, el tiempo inspiratorio es mucho más corto que en la relación 1-1. Así que en ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, con esta forma de ventilación, tenemos mayor tiempo, por lo tanto, más capacidad de generar un volumen tidal más alto. Eso hace, como pueden ver ya en este modelo experimental, otra vez en un lechón neonatal, sin volumen garantizado, como la relación, esto es en un pulmón sano, 1-1 o 1-2, es distinta en cuanto al efecto sobre la PCO2. Pueden ver perfectamente que sin volumen garantizado, en pulmón sano y en pulmón con baja distensibilidad, una relación 1-1 va a mantener un anhídrido carbónico más bajo. ¿Por qué? Porque está generando un volumen tidal más elevado que con la relación 1-2. Por lo tanto, es tradicional que se utilicen tiempos inspiratorios algo más altos cuando se quiere lavar carbónico en alta frecuencia sin garantía de volumen. Sin embargo, ahora con volumen garantizado, como realmente no hay diferencias entre una relación y otra con el volumen tidal, nosotros podemos conseguir un lavado de carbónico mucho mejor con relaciones 1-2, dando además más tiempo a la salida de gas y evitando el atrapamiento aéreo y la sobredistensión pulmonar distal. Y esto ocurre fundamentalmente a frecuencias más bajas. Ya cuando subimos a frecuencias por encima de 14-15 Hz, esta diferencia a veces no se puede conseguir, puesto que no hay tiempo suficiente para el respirador para con estas frecuencias tan altas generar el volumen garantizado que le hemos programado. Hemos querido analizar también el efecto del reclutamiento pulmonar con volumen garantizado. Miren, recuerden que el reclutamiento pulmonar es fundamental en ventilación de alta frecuencia. Si el volumen residual funcional no está mantenido, si no hay un buen reclutamiento, nosotros podemos cambiar delta de presión, podemos cambiar el volumen tidal, podemos cambiar lo que queramos, pero la ventilación va a ser ineficaz. Por lo tanto, antes que nada, lo que hay que hacer es conseguir un buen reclutamiento pulmonar. Bien, tradicionalmente lo que hacemos es, vamos subiendo la presión media de la vía aérea hasta que vemos lo que llamamos un salto oximétrico debido a la apertura del pulmón. Eso hace que bruscamente la saturación de nuestro paciente aumenta, en ese momento bajamos la fracción inspirada de oxígeno y volvemos a bajar la presión media de la vía aérea para buscar la presión de cierre, que la detectamos porque vuelve a bajar la saturación. Y en ese momento dejamos la presión de trabajo en nuestro paciente un poco por encima por la presión de cierre.
Bueno, hemos querido ver si con ventilación de alta frecuencia, y esto es un estudio que ha hecho Ana Rodríguez Sánchez de la Blanca de nuestro departamento, podríamos tener algún marcador diferente para no tener que hacer todo este proceso de reclutamiento. Así que lo que hicimos fue pensar que si nosotros reclutábamos el pulmón bruscamente iba a haber un cambio en delta de presión cuando estamos en volumen garantizado, porque la máquina bruscamente va a poder meter ese volumen tidal con deltas de presión menores cuando el pulmón ya se ha reclutado. Bien, para este estudio hicimos dos modelos. Un modelo ex vivo, tomamos pulmones de ratitas ya adultas, como pueden ver, y las sometimos a diferentes presiones de la vía aérea hasta que conseguimos la apertura pulmonar, que aquí pueden ver que está a partir de 14 centímetros de agua. Bien, y lo que fuimos es mirando qué cambio de delta de presión ocurría a cada incremento de presión. Bueno, pues que vimos que según fuimos aumentando la presión media en la vía aérea, hubo un descenso progresivo de delta de presión hasta un punto de inflexión alrededor de 19-20, donde delta de presión ya no cambió. Y eso no significa que ya haya habido un cambio importante en el pulmón. Lo que significa es que ya a partir de esta presión probablemente entramos en sobredistensión pulmonar y delta de presión ya no va a cambiar más. Y este podría ser un buen marcador. Quisimos repetir este estudio, pero en la ratita viva, sometida a ventilación de alta frecuencia, y quisimos ver la relación con la oxigenación arterial. Bien, aquí pueden ver de nuevo cómo ocurre lo mismo según vamos aumentando la presión media de la vía aérea. Delta de presión desciende hasta un punto de inflexión próximo a esos 19-20 centímetros de agua. A partir de ahí el pulmón ya no se abre más, ya está sobredistendido y coincide exactamente con la máxima mejoría en la oxigenación. A partir de ahí no se consiguen cambios importantes en la oxigenación del pulmón. Por lo tanto, también puede ser muy útil utilizar este marcador en volumen garantizado de alta frecuencia, el cambio en delta de presión, para saber en qué momento ha abierto el pulmón y ya podemos trabajar en ventilación de alta frecuencia. Bien, con todos estos datos nos planteamos una hipótesis. Si nosotros podemos reducir el volumen tidal que llega al pulmón durante la alta frecuencia, podremos reducir probablemente el daño inducido por el respirador en el pulmón inmaduro. Así que nos planteamos, utilizando la estrategia de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, intentar utilizar el volumen tidal más bajo posible, pero para mantener la misma de CO2, aplicar frecuencias respiratorias muy elevadas. Así que hicimos un estudio durante 12 horas de ventilación de alta frecuencia en dos grupos de animales sometidos a frecuencias respiratorias estándar 10 Hz frente a frecuencias respiratorias muy elevadas, el doble 20 Hz, con diferentes volúmenes tidales, obviamente, más altos en el grupo de 10 y mucho más pequeños en 20. En un modelo experimental, durante 12 horas de ventilación, después de haber retirado todo el surfactante y provocando una situación de baja distensibilidad pulmonar. Este estudio lo realizó Noelia González Pacheco en nuestro laboratorio. Y aquí tienen los resultados. Fíjense qué interesante, como en el modelo experimental en el que sometimos al animal a ventilación con 10 Hz y volúmenes tidales de alta frecuencia estándar durante 12 horas, fíjense cómo la histología aquí por microscopía electrónica se ve una destrucción y un daño muy importante de la zona de epitelio de intercambio gaseoso. Hay destrucción celular, hay daño y hay muerte de las propias células que recubren el epitelio respiratorio. Pero fíjense cómo en el grupo de animales en que los ventilamos con 20 Hz y por lo tanto volúmenes tidales muy bajos durante 12 horas, se mantenía la estructura del pulmón totalmente normal. Para que lo vean de forma más llamativa, aquí tienen la histología estándar. En el grupo de 10 Hz pueden ver cómo hay una destrucción, hay una rotura, hay una inflamación y un daño muy importante en la histología del pulmón comparado con los animales que se les sometió a la ventilación durante 12 horas con 20 Hz, que la histología del pulmón se mostraba prácticamente normal. Fíjense, nosotros hicimos un score de daño pulmonar y comparamos ambas formas de ventilación y vimos cómo con 20 Hz la protección pulmonar es masiva. Quiero solo reflexionar un segundo con ustedes de que todos estos estudios se han hecho utilizando un software de compensación de fugas, importantísimo, porque cuando hablamos de cambios muy pequeños en volúmenes tidales
de alta frecuencia, es muy importante que el equipo, el respirador, disponga de la detección de fugas tanto en la inspiración como en la expiración para que el volumen real que llega al pulmón sea el volumen que nosotros hemos programado. Lo digo porque algunos equipos no disponen de estos software o los software no están correctamente desarrollados y podría ser esta forma de ventilación traumática o dañina para el pulmón. Finalmente les voy a enseñar los resultados clínicos del uso de este tipo de ventilación en nuestros pacientes. Y este es el primer estudio que hicimos, que también hizo Noelia González Pacheco, y publicamos en el año 2016, en el que en niños que precisaban ventilación de alta frecuencia y oscilatoria y por lo tanto estaban muy graves, tanto menores como mayores de 32 semanas de gestación, lo que hicimos fue estabilizarles con el protocolo habitual, 10 Hz, y el volumen tidal que hiciera falta para conseguir estabilidad gasométrica. Bien, una vez que conseguimos la estabilidad, lo que hicimos fue simplemente intentar reducir el volumen tidal todo lo que pudimos y compensar el lavado de carbónico subiendo la frecuencia, como pueden ver, desde 10 a 17 Hz y en algunos de ellos llegando prácticamente a 20 Hz. Bueno, vimos que conseguíamos este efecto con prácticamente el mismo anhídrido carbónico, la misma ventilación. Los niños estaban muy estables. Encima teníamos algo menos de FiO2 y la de CO2 que conseguíamos todavía era algo menor. Por lo tanto, demostramos que fuimos capaces de, utilizando este objetivo de frecuencias muy elevadas para tener volúmenes tidales lo más bajos posibles, de llevar a los niños de esta situación a esta otra situación. Esto es frecuencias muy altas, cercanas a 20, con volúmenes tidales mucho más bajos, como pueden ver aquí. Bueno, ponemos en marcha en la clínica y en el manejo de nuestros pacientes. Y aquí pueden ver un estudio presentado y realizado por Cristina Ramos, también de nuestro departamento, en el que comparamos dos momentos, dos épocas, del 2012 al 13 y del 2016 al 17. En la primera época utilizábamos ventilación de alta frecuencia estándar, medíamos el volumen tidal, pero no utilizábamos la garantía de volumen. Y en esta otra segunda sí. Bueno, pues pueden ver cómo hemos observado cómo empleando esta forma de ventilación hemos conseguido que haya una tendencia, sobre todo, y esta tendencia aquí es estadísticamente significativa, en reducirse las formas más graves de displasia broncopulmonar. Por lo tanto, aunque no es un estudio controlado, solo es observacional, sí hemos visto que el empleo de estas modalidades de alta frecuencia con volumen garantizado, combinando esta modalidad de frecuencias muy elevadas con volúmenes muy bajos, parece que pueda tener un efecto protector pulmonar. Bien, recientemente Gonzalo Solís, también de nuestro departamento, hace apenas unas semanas, acaba de publicar los resultados de 116 recién nacidos que hemos manejado con esta modalidad, con esta estrategia. Pueden ver, son todos menores de 32 semanas de gestación, la mayoría de ellos tienen 24 semanas de gestación. Esto es el perfil de los niños que hemos utilizado, los 116, con tres grupos, entre 9 y 14 Hz, entre 15 y 18 y 19 y 20. Normalmente, y como pueden ver, cuanto más pequeño es el bebé, más es la frecuencia respiratoria, mayor es la frecuencia respiratoria que hemos usado. Fíjense que en los 24 semanas de gestación las frecuencias han ido de 19 a 20 Hz. Y esta es la tabla que les quiero enseñar, en la que vemos el rango de frecuencias en las que hemos trabajado y el rango de volúmenes tidales que hemos trabajado en función de la frecuencia que hemos empleado. Como pueden ver, a mayor frecuencia en Hertz, más pequeño es el volumen tidal de alta frecuencia. Así que este es el protocolo que tenemos en nuestro servicio en este momento. Y aquí pueden ver perfectamente cómo a mayor frecuencia respiratoria el volumen tidal de alta frecuencia que empleamos es cada vez menor. Por lo tanto, y para resumir lo que les puedo transmitir ahora con los resultados que tenemos después de estos más de 10 años de investigación, es que hoy podemos medir y podemos programar el volumen que generan los osciladores de alta frecuencia con sensores muy precisos que nos van a ayudar claramente a generar
ese volumen tidal que nosotros queremos. Y además podemos controlarlo y podemos hacer que este volumen tidal sea el más pequeño posible, evitando la variabilidad del mismo y evitando grandes volúmenes tidales que en un momento dado pueden inducir a daño pulmonar. Pensamos que utilizando frecuencias muy elevadas con volúmenes tidales muy pequeños podemos mantener bien controlada la ventilación alveolar y que la combinación de estos factores, sobre todo en los primeros días después del nacimiento, recién nacidos muy inmaduros con insuficiencia respiratoria grave, puede reducir el daño del pulmón inmaduro. Bien, nada más que darles las gracias a todos ustedes, de nuevo a los organizadores por la invitación, en nombre mío y en el nombre de todo nuestro equipo de investigación en fisiología respiratoria. Muchas gracias por su atención. Ya estamos acá atentos en el chat a las preguntas. Ya hay varias preguntas para usted, doctor. Mil gracias por su participación. Sí, quedo pendiente en las preguntas. Sí, señor. Vamos a seguir con la charla del doctor Jaime Bastidas y el doctor Alex Ortiz. Y al finalizar la charla vamos a hacer la ronda de preguntas porque está usted muy aclamado y ya tengo acá una larga lista de preguntas. No, le digo porque como se ha retrasado mucho, si fueran tan amables, igual si quieren puedo contestar las preguntas mías ya y yo les dejo que sigan con el simposio. Bueno, perfecto, doctor. Entonces voy a hacerle una de las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál rango propone usted para volumen tidal en la alta frecuencia en la que ustedes proponen con hertz altos y volúmenes muy bajos? ¿Hay un rango específico? Bueno, como han visto en esta última diapositiva, lo que proponemos es ir siempre al volumen más bajo posible, compensando con la frecuencia más elevada. Miren, no siempre se puede decir este es el volumen o esta es la frecuencia. ¿De qué va a depender? Del equipo de ventilación que ustedes utilicen, de cómo se encuentre el bebé, de cómo se encuentre su pulmón. Y esto va a variar. En general, los niños de 500 gramos podemos llegar a 19-20 Hz y los niños de alrededor de 1500 nos quedamos entre 15 y 18. Ok, otra pregunta que hacen acá es, ¿existe alguna patología específica que se beneficie de este tipo de ventilación más allá del síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante? ¿Qué opina de esta opción en hernia diafragmática? Bien, nosotros utilizamos solo esta forma de ventilación con alta frecuencia en niños con distrés grave, en los cuales la ventilación convencional o no está siendo eficaz o puede provocar un daño pulmonar importante. Así que la única diferencia, yo quiero transmitirles de la ventilación con volumen garantizado frente a sin volumen garantizado, es que con el volumen ustedes ven lo que están haciendo, nada más. Entonces, en lugar de ajustar delta de presión, ustedes ajustan el volumen. Eso es todo. Así que cuando hace falta ventilar más en bebés un poquito más mayores, en bebés con un problema respiratorio obstructivo, ustedes lo único que hacen es subir ese volumen tidal, nada más. Antiguamente ustedes lo que hacían era bajar la frecuencia y subir delta de presión. Bueno, lo que proponemos es que utilicen simplemente volúmenes tidales más altos. Hay veces que esos volúmenes tidales más altos no se alcanzan con frecuencias muy elevadas y lo que hay que hacer es bajar un poco más la frecuencia. La gran ventaja del volumen garantizado es que les permite saber en todo momento cuál es el volumen que están empleando. Así que en todos los pacientes neonatales con distrés respiratorio muy grave que precisan ventilación de alta frecuencia, en todos ellos utilizamos la garantía de volumen. Y en ventilación convencional también garantía de volumen. PSB con garantía de volumen, en todos. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que hacen acá y está repetida es, ¿los objetivos de CO2 cambian con este modo ventilatorio? En absoluto. En absoluto. Yo creo que son dos conceptos distintos. Nosotros tenemos que mantener al bebé bien ventilado. Hace años que ya la hipercapnia permisiva se demostró que no es protectora ni del cerebro ni del pulmón del niño. Así que lo que intentamos es mantener el rango de PCO2, vamos a llamarle normal, sobre todo los grandes inmaduros en la primera semana por debajo de 60, por supuesto, arterial. Pero el objetivo es el mismo. ¿Cuál es la gran ventaja? En que hay una correlación directa entre el volumen tidal de alta frecuencia y la PCO2. Por lo tanto, es mucho más sencillo manejar a los niños, podemos evitar muchas gasometrías y, sobre todo, podemos tenerles mejor vigilados. Pero el objetivo de CO2 es el mismo. Doctor, otra pregunta que dicen, dentro de los estudios que ustedes están realizando con este tipo de ventilación, ¿han hecho estudios sobre marcadores inflamatorios que demuestren menor inflamación en los pacientes en este tipo de ventilación? Bueno, en el poco tiempo que teníamos no podía mostrar todo lo que hemos hecho en el laboratorio, pero en el laboratorio sí hemos visto
la expresión genética de algunos de las citoquinas que son proinflamatorias están algo reducidas con este modelo de ventilación y la expresión genética de las citoquinas que protegen de la inflamación están algo aumentadas en este modelo experimental de lechones neonatales durante la ventilación con 12 horas. Los cambios no fueron estadísticamente significativos en todas ellas, pero algunas sí. Y el patrón sí mantiene una tendencia de protección en cuanto a la reacción inflamatoria también, sí. Y por último, preguntan acá, doctor, ¿qué piensa sobre los suspiros y las micronebulizaciones en bajo con volumen garantizado? Bueno, jamás hemos utilizado los suspiros, ¿eh? No tiene ningún sentido fisiológicamente. Cuando nosotros mantenemos el pulmón reclutado, lo que hay que hacer es mantenerlo reclutado continuamente. El suspiro va a provocar una sobredistensión del pulmón, va a provocar daño en la vía aérea y va a provocar además repercusión hemodinámica. Así que no lo utilizamos jamás, ¿eh? ¿Y las Y micronebulizaciones? pues tampoco utilizamos micronebulizaciones, mantenemos una buena humidificación de la vía aérea, manteniendo bien la constante la temperatura y poco más, ¿eh? Doctor Sánchez Luna, muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos, por ayudarnos a lidiar con las dificultades tecnológicas propias de la pandemia. Les decía que a pesar de que llevamos casi 2 años en esta dinámica, todavía no logramos hacerlo de manera perfecta, pero muchísimas gracias por su participación. Yo les quiero mandar un muy cariñoso saludo desde España a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando. Pedir disculpas de no estar allí personalmente, que me hubiera encantado, con mi gran amigo Jaime Bastidas y con todos ustedes en Cali. Les deseo lo mejor y sobre todo que se protejan porque la quinta ola que estamos viviendo aquí, al menos en Europa, de nuevo es terrible. Manuel, muchísimas gracias. A pesar de que en la conferencia te escuchamos, pero después ya pudimos ponernos en contacto. Tú desde el primer momento nos has apoyado, desde el primer momento has estado muy pendiente para que este evento, y como te digo, ha sido supremamente impresionante. Tuvimos como 1.200 inscripciones y se conectaron de toda Sudamérica. Hay conectados de Venezuela, hay conectados de Perú, de Argentina y de Europa también. Entonces, te agradezco muchísimo y ojalá pues que descanses y ya nos ponemos en contacto porque tenemos que continuar. Muchísimas gracias. Todo mi cariño desde Madrid. Ahora voy a dar paso al doctor Jaime Bastidas con su conferencia sobre la circulación fetal. Para los que no lo conocen, que creo que son muy pocos, el doctor Jaime Bastidas es un pediatra neonatólogo de la Universidad del Valle, profesor de la Universidad del Valle, pionero de la neonatología acá en el Valle y en Colombia, y quien actualmente es el presidente de la ASCON Regional Suroccidente. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias, estamos atentos. Bueno, muchísimas gracias porque he visto a través del día cómo la gente ha permanecido en nuestra actividad y como le decía al doctor Sánchez Luna y al doctor Sánchez y a todos los conferencistas nacionales, ha sido realmente para nosotros muy placentero tenerlos. Voy a hablarles sobre la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. El éxito de la adaptación a la vida extrauterina requiere al nacer un rápido aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y rápida disminución de la presión de la resistencia vascular pulmonar para lograr establecer un sitio adecuado para el intercambio de gases. La hipertensión es secundaria a la insuficiencia del sistema respiratorio para lograr una transición normal. Vemos cómo en estudios que se hicieron en corderos, la resistencia vascular pulmonar fue muy importante cuando el bebé nació por
por cesárea, pero importante cuando se les administró esteroides prenatales. Cuando recibieron esteroides prenatales, miren ustedes cómo hubo una marcada respuesta en la disminución de la presión pulmonar. Sabemos que al momento del nacimiento, la entrada del aire a los pulmones garantiza que haya indudablemente un incremento del PO2 arterial, una disminución de la resistencia vascular pulmonar y por consiguiente la PO2 en la arteria pulmonar y en la vena pulmonar cambian. No se ve bien. Mejor presentación. Sí, ahí está, ¿no? Sabemos muy bien que el tiempo del clampeo del cordón entre temprano y tardío es muy importante. Vemos cuando se hace un clampeo temprano o un clampeo tardío, la resistencia vascular pulmonar permanece muy alta. Entonces es importante esperar el minuto de oro para que haya definitivamente una mejor respuesta vascular y vemos también cómo definitivamente hay una marcada caída de la resistencia vascular pulmonar y vemos cómo definitivamente hay una mejor adaptación. Sabemos muy bien que la circulación fetal es una hipertensión pulmonar fisiológica en la cual hay una transición normal de resolución de la hipertensión pulmonar a una transición normal que es y si no sucede una hipertensión pulmonar persistente. La interrupción de la transición circulatoria neonatal normal falta en la resolución de la hipertensión pulmonar fetal. La alta resistencia vascular pulmonar disminuye el flujo de sangre a los pulmones. La sangre toma el camino de menor resistencia a circulación sistémica. Hay una alteración en la ventilación, perfusión y un shunt extrapulmonar de derecha a izquierda de la sangre a través desoxigenada a través del foramen oval y del ductus arterioso, dando lugar a cianosis y a esa interrupción muy importante. Sabemos muy bien que hay factores de riesgo prenatales, como respuesta inflamatoria fetal, infección amniótica, restricción del crecimiento, predisposición como alteración vascular de la prematuridad y factores de riesgo postnatales como infecciones congénitas y nosocomiales, toxicidad por oxígeno, ventilación mecánica, bolo y barotrauma, malnutrición, persistencia del ductus arterioso, sobrecarga de líquidos y deficiencia hormonal. Todo esto lleva a que se produzca una alteración en toda la actividad de macrófagos, capilares, células endoteliales apoptoicas, células apoptoicas tipo 1, fibras elásticas, células apoptoicas tipo 2, inactivación del surfactante, los neutrófilos activados, los fibromioblastos y todo esto lleva a una alteración de la función y el crecimiento pulmonar, ocasionando la hipertensión pulmonar, alteración de la función inmune pulmonar y angiogénesis pulmonar. Por consiguiente, sabemos que hay unos mediadores neurohormonales del tono vascular pulmonar, aquellos que producen vasoconstricción como el factor activador plaquetario, la endotelina 1, el incremento de la concentración del CO2, la caída de la presión de oxígeno y los radicales libres, ocasionando entonces alteraciones. Y aquellos que producen mediadores de vasodilatación como prostaglandinas, la caída del CO2, el incremento del oxígeno y el aumento del oxígeno, miren en la vida fetal y postnatal, que ocasionan una alteración del tono vascular pulmonar. Sabemos muy bien que hay una respuesta vascular alterada de las células del músculo liso con incremento de vasoconstrictores como son la endotelina 1, el tromboxano, los leucotrienos, disminución de los vasodilatadores endógenos como el óxido nítrico, la prostacyclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y aumento del tono miogénico, remodelación estructural anormal como hipertrofia y hiperplasia del músculo liso, alteración de la producción de la matriz extracelular y engrosamiento de la adventicia y disminución de la remodelación vascular como disminución de la angiogénesis, disminución de la alveolización y esto todo nos lleva a que haya una vasoconstricción pulmonar con una hiperreactividad del lecho vascular pulmonar. La vasodilatación pulmonar al momento del nacimiento es algo muy importante porque hay un aumento del PO2, liberación de endotelial de prostaglandinas y óxido nítrico,
El óxido nítrico media vasodilatación mediada a través de la guanilato ciclasa soluble y de la guanidil monosfosfato cíclico, el GMP cíclico, y esto va a la vía del ácido araquidónico, la prostaciclina, y liberación de la AMP cíclico para que se produzca una vasodilatación adecuada. Hay unas diferentes estrategias para minimizar esta respuesta a nivel de hipertensión pulmonar, como el destete de óxido nítrico inhalado según la tolerancia, la administración del surfactante exógeno, igual destete del oxígeno para mantener una saturación entre 90 y 95, y toda la caída de estas respuestas. La administración de esteroides prenatales como la betamedazona hace que indudablemente ocasione caída de estos radicales de respuesta inflamatoria, y terapias antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa opionina, que hacen que intervenga en cualquiera de estas tres vías, que son muy importantes porque son las que van a determinar una respuesta vascular a nivel del lecho vascular pulmonar, como es la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía del ácido araquidónico. Y miren ustedes cómo se produce a nivel de la respuesta vascular con liberación de endotelina 1, antagonistas de receptores de endotelina, el óxido nítrico exógeno e inhibición o estímulo de la fosfodiesterasa tipo 3 o fosfodiesterasa tipo 5, y a través de la vía del ácido araquidónico con la prostaglandina 1, y que es importante tenerla en cuenta cuando tenemos un paciente que tiene una hipertensión pulmonar muy elevada. Sabemos muy bien que la hiperoxia aguda incrementa la actividad de la fosfodiesterasa 5. Y muy bien, los mecanismos de hipoxia inducen remodelación vascular. Sabemos muy bien que la hipoxia crónica produce vasoconstricción, se producen factores de crecimiento endotelial con estrés de estiramiento y muscularización de las arterias precapilares con hipertrofia de la capa muscular, del crecimiento del músculo, de las células endoteliales, y esto nos lleva a que definitivamente tengamos unas arterias precapilares que son ricas en músculo y muy engrosadas. Para definir hipertensión pulmonar, sabemos que tenemos que tener una presión mayor de 20 milímetros de mercurio, que es una consideración especial en el recién nacido. La medición directa de la presión de la arteria pulmonar es el gold estándar para el diagnóstico. El ecocardiograma es una medición también muy importante, pero indirecta. Indudablemente, entre los 2 y los 3 meses de edad, la presión de la arteria pulmonar es similar a la de los adultos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en el paciente con hipertensión pulmonar? La hipoxemia refractaria, taquipnea, taquicardia, la habilidad a la manipulación, una diferencial entre el chun a través pre y postductal, aumento del segundo ruido y el soplo en el foco tricuspidio. Desde el punto de vista del diagnóstico, indudablemente la sospecha clínica, los gases arteriales, el ecocardiograma. Hoy en día la resonancia magnética y la tomografía computarizada nos ayudan a tener una visión muchísimo mejor para el diagnóstico. Sabemos que la medición de la saturación pre y postductal es muy importante para diferenciar si estamos ante una cardiopatía congénita cianótica o evidentemente una hipertensión pulmonar. Si hay una diferencia de más de 5 a 10 milímetros de la presión arterial o 10 a 20 milímetros en la PO2 en la extremidad superior derecha, de la inferior izquierda, se considera algo muy importante para el diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente. La radiografía de tórax, muy importante, donde podíamos ver una leve cardiomegalia, pero algo muy importante, disminución del flujo pulmonar, ausencia de infiltrados y leve cardiomegalia. Y el estándar de oro es el ecocardiograma en la hipertensión pulmonar para un diagnóstico y evaluación de la misma, porque nosotros podemos evaluar hipertrofia del ventrículo derecho, desplazamiento del septo interventricular y ventrículo izquierdo que está comprometido. Y si ya hacemos chun, es muy importante ver las imágenes de insuficiencia tricuspidia, la medición de la dirección del chun y la velocidad de regurgitación para tener un diagnóstico mucho más oportuno de la hipertensión pulmonar. Medir el índice de oxigenación es un factor muy importante, que es tener la FiO2 por la presión media de la vía aérea por 1000 sobre la presión arterial de oxígeno, y sabemos que cuando este valor está entre 0 y 15 es leve, entre 15 y 25 moderada, entre 25 y 40 severa. La hipertensión pulmonar es muy importante desde el punto de vista
de nosotros tener como 3 factores importantes. Estamos ante la baja precarga del ventrículo derecho, estamos hablando de hipovolemia, de arritmias, de aumento de la presión media de la vía aérea, de un shock vasodilatador, o hay un taponamiento pericárdico o el síndrome de vena cava superior. O estamos ante la alteración de la contractilidad del ventrículo derecho, porque hay una isquemia, hipoxia, disfunción miocárdica, liberación de citoquinas en la sepsis o en la miocarditis, alteración de la función del ventrículo izquierdo, o estamos ante la presencia de una miocardiopatía. O hay una alta poscarga del ventrículo derecho porque estamos ante la presencia de una vasoconstricción hipóxica o hipercárbica, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión venosa pulmonar, aumento de la presión de la vía aérea con hipoplasia pulmonar. La estrategia desde el punto de vista del tratamiento es una estrategia simple, triple: monitorizar y apoyar la contractilidad cardíaca, disminuir la resistencia vascular pulmonar y darle una válvula de salida al ventrículo derecho. Medidas de soporte, mantenimiento de la temperatura, manejo electrolítico, calcio, glicemia, evitar la policitemia, soporte ventilatorio, soporte cardiovascular, soporte vasodilatación pulmonar y la nutrición como un eje muy importante en el manejo de nuestros pacientes. Los objetivos: corrección de la causa de base, soporte ventilatorio, disminuir la hipoxemia pero evitar la hipercapnia, soporte de la función cardíaca con inotrópicos, uso de vasodilatadores pulmonares, indudablemente corrección de desórdenes metabólicos como la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la policitemia y, fundamental, nuevamente, el soporte nutricional. ¿Cómo mejoramos la precarga del ventrículo derecho? Administramos bolos lentamente, disminuimos la presión de la vía aérea, consideramos el uso de vasopresores, o definitivamente tenemos que hacer drenaje de una efusión pericárdica, o tenemos que tratar el síndrome de vena cava superior. ¿Cómo aumentamos la función sistólica del ventrículo derecho? Inotrópicos, dobutamina, mirrinones si el paciente está normotenso, y epinefrina en algunos casos, o vasopresina o adrenalina si el paciente persiste con hipotensión y está en shock séptico. ¿Y cómo reducimos la poscarga del ventrículo derecho? Un vasodilatador selectivo, como el óxido nítrico inhalado, un vasodilatador no selectivo, por ejemplo el milrinone si el paciente está normotenso, y bajas dosis de prostaglandina 1 para, si el ductus está cerrado, permitir que esto no se cierre y nos ayude a través del ductus a mejorar el paciente. La oxigenoterapia y la ventilación mecánica es mejorar la oxigenación, garantizar unos volúmenes pulmonares adecuados y garantizar un volumen medio para evitar el barotrauma, el volutrauma, el atelectrauma, porque la lesión pulmonar inducida por el ventilador ocasiona mayor edema pulmonar, dispara la cascada inflamatoria y disminuye la compliance pulmonar. Vemos aquí cómo la resistencia vascular pulmonar cae si yo administro oxígeno al 100%, pero miren ustedes cómo la resistencia vascular pulmonar cae si yo administro también oxígeno al 50% o si administro oxígeno al 21%. Pero miren ustedes cómo a los 10 minutos, tanto con oxígeno al 21, al 50 o al 100%, la resistencia vascular ha caído permanentemente, y esto nos llevó a considerar que definitivamente en la reanimación de nuestros recién nacidos, utilizar oxígeno al 21% es una estrategia muy importante, y utilizar al 100% puede ser deleterio. Miren ustedes cómo en estudios muy importantes se documentó cómo es la caída de la resistencia vascular pulmonar. Y aquí tenemos la resistencia vascular pulmonar, y sabemos que cuando hay hipoxia hay un aumento en la vasoconstricción pulmonar, la resistencia vascular pulmonar está alta. Cuando hay normoxia se ocasiona vasodilatación pulmonar, pero algo muy importante en el gráfico es que si la hiperoxia no causa vasodilatación adicional. Es muy importante ese dato porque sabemos muy bien que si mantenemos al paciente hiperóxico, miren aquí, si tenemos al paciente, aquí tenemos resistencia vascular pulmonar y aquí tenemos la saturación entre 90 y 95, es cuando mejor se produce la caída de la resistencia vascular pulmonar, pero tener saturaciones por encima de 94, 95%, miren ustedes cómo se vuelve la resistencia vascular pulmonar a incrementar. Por consiguiente,
¿Cuándo utilizamos la alta frecuencia? Si en ventilación convencional, para mantener una PCO2 menor de 60 milímetros de mercurio, requerimos presión pico de 25 a 28 centímetros de agua o volúmenes corrientes mayor de 6 milímetros por kilo, la recomendación es utilizar en nuestro paciente ventilación de alta frecuencia. Indudablemente, el surfactante pulmonar mejora la hemodinámica pulmonar. Hemos visto cómo la caída de la presión de la pulmonar mejora la saturación y la relación presión-arteria pulmonar y saturación mejora cuando uno administra surfactante en el paciente. ¿Cómo mantenemos el tratamiento vasodilatador pulmonar? Después de lograr la funcionalidad pulmonar con surfactante, el tratamiento debe basarse mantener el estado de oxigenación, mantener la presión arterial sistémica y mantener la frecuencia cardíaca ventricular. Y miren ustedes cómo hay una diferente cantidad de medicamentos que hoy sabemos utilizar: prostaciclina, el Prostadil, milrinone, óxido nítrico, sildenafil, rebosentán, pero miren cómo se están estudiando nuevos medicamentos para la hipertensión pulmonar en el recién nacido, como la L-arginina, la L-citrulina, derivados de miosina, el Sineguat, antagonistas específicos de los receptores de endotelina que ocasionen remodelación vascular con inhibidores de la quinasa. La dopamina es el eje estándar en el manejo de nuestros pacientes a dosis no tan altas, entre 2 a 4 microgramos por kilo por minuto. Estimulamos los receptores dopaminérgicos entre 2 y 4, los receptores alfa, beta 1, beta 2 y dopaminérgicos, y se considera que este sería como la dosis ideal para mantener a nuestro paciente con hipertensión pulmonar, porque dosis más altas, entre 10 y 20, estimulamos los receptores alfa y posiblemente la resistencia vascular sistémica, y el paciente no mejora la hipertensión pulmonar. El gold estándar hoy en día en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar es el óxido nítrico inhalado. Pero miren ustedes cómo definitivamente el óxido nítrico inhalado necesitamos que haya un buen volumen corriente, que los alvéolos logren expandirse adecuadamente, porque si los alvéolos están colapsados, el óxido nítrico no puede actuar. Y entonces el óxido nítrico, si hay una resistencia del ventrículo derecho y el óxido nítrico y unas resistencias vasculares aumentadas, podemos utilizar medicamentos que intervengan con el óxido nítrico, como el milrinone, endovenoso, inclusive con estudios muy interesantes que hacen que tengamos una respuesta mucho mejor en los pacientes. Indudablemente el sildenafil causa vasodilatación pulmonar porque incrementa los efectos del óxido nítrico inhalando, y este fue el primer trabajo que se hizo en humanos y se hizo aquí en Colombia, en Barranquilla, donde en 6 pacientes utilizaron el sildenafil y se ocasionó, y en 6 controles, en pacientes demostraron que hubo caída de la presión de la resistencia vascular pulmonar. La doctora Robin Steinhorn utilizó el sildenafil endovenoso y ella mostró indudablemente cómo en humanos hay una respuesta inmediata y muy importante en la caída de la resistencia vascular pulmonar utilizando el sildenafil endovenoso. La terapia con milrinone, algunos plantean como una estrategia que debe ser bien devaluada, porque, como les decía, puede en algún momento el milrinone solo causar de vasodilatación y al paciente presentar deterioro. Entonces uno debería como que combinar medicamentos que mejoren la caída de la resistencia vascular, pulmonar, y puede ser, por ejemplo, el sildenafil oral y el milrinone, actuando en diferentes mecanismos para que se logre definitivamente una mejor respuesta. Sabemos muy bien cómo el milrinone juega un rol muy importante, y cada vez hay más trabajos o uso del milrinone en pacientes con hipertensión pulmonar, pero ojo, nunca dejarlo solo y siempre administrarlo con un coadyuvante. Algo fundamental en el manejo de estos pacientes con hipertensión pulmonar, y este fue un trabajo muy importante sobre la administración de hidrocortisona, y se encontró cómo en aquellos pacientes a quienes teníamos el delta alveolo-arterial y la relación, se les administró hidrocortisona, se vio cómo definitivamente hubo una mejoría en la oxigenación, y en aquellos en que no se administró persistieron con un oxígeno muy bajo, y la dosis ideal de hidrocortisona está entre 1 miligramo por kilo cada 8 horas o 1 miligramo por kilo administrado en 1 hora.
También se encontró cómo esa hidrocortisona disminuye el estrés oxidativo, mejora la actividad de la fosfodiesterasa 5 y estos pacientes van a tener una respuesta muchísimo más importante. Hay cada vez más trabajos de la vasopresina. Sabemos muy bien que ella interviene en todos los mecanismos de acoplamiento del receptor B1 y el efector, y el receptor B2 y el efector, ocasionando ya sea vasoconstricción o vasodilatación, si uno busca el efecto. Y hay trabajos que cada vez nos están mostrando cómo la vasopresina ocasiona una vasodilatación pulmonar selectiva, mejora la oxigenación, mejora el gasto cardíaco, y miren ustedes cómo con dosis de 1 a 2 microgramos por kilo por hora se ha logrado una mejor respuesta en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Bastidas por su excelente presentación. Ahora vamos a dar paso al doctor Alex Ortiz y al final vamos a hacer la ronda de preguntas respecto a las últimas dos presentaciones. El doctor Alex Ortiz es un pediatra neonatólogo, pediatra de la Universidad del Cauca, neonatólogo de la Universidad CES, y en este momento es el coordinador de la UCI neonatal de la Clínica La Estancia en la ciudad de Popayán y hace parte de la Junta Directiva de ASCON Regional Suroccidente. Bienvenido, doctor Alex. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Gracias a los muchachos de la Junta Directiva de ASCON. Mi nombre es Alex Ortiz, amigo de todos ustedes, para servirles. Voy a empezar sin más introducción porque veo que está un poco tarde. Bueno, en cuanto al cerebro y pulmón del recién nacido, hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que creemos que están súper bien, pero a medida que investigamos vemos que no están del todo bien. Vamos a empezar. La charla se llama Nuevas técnicas de aplicación del surfactante. Entonces, esta charla va orientada al cómo aplicar el surfactante y por qué utilizarlo. En el fondo de esta diapositiva pueden ver la manera más común con la que aplicamos surfactante, que es el INSURE. Intubarlo, aplicar surfactante y extubar al paciente. Vamos a empezar a mirar algunas otras distintas. No tengo ningún conflicto de interés. De hecho, en mi unidad utilizamos todas las marcas de surfactante y todas las marcas de equipos de estabilización de vía aérea. Esta es una pequeña panorámica de la unidad donde yo trabajo, en la Clínica La Estancia en Popayán. Ahí está mi gente, mi equipo y yo a sus órdenes. Cuando necesiten lo que quieran pueden contar conmigo. Para empezar ya ahora sí, vamos a iniciar con algo clave que a veces se nos pasa en la prisa de recibir recién nacidos, porque como es sabido por todos en nuestro país, tenemos una desigualdad socioeconómica grande. Nos llegan señoras muy bien controladas con un embarazo, digamos, pretérmino por diferentes razones, preeclampsia, alguna otra ruptura prematura, por ejemplo, y nos llegan señoras que no tienen a veces ningún control y nos damos cuenta de que el recién nacido es prematuro cuando ya lo van a desembarazar. Entonces, importantísimo siempre tener la bolsita para la homeostasis térmica en recién nacidos de menos de 28 semanas, aunque ya he visto pues que ya lo están usando en pacientes más grandecitos, 30, 32 semanas, sobre todo en las unidades quirúrgicas o salas de parto, donde hay aire acondicionado y la temperatura de la sala no es la ideal. A veces tenemos temperaturas de 18, 19 grados, cuando pues deben ser por encima de 22. Importantísimo eso. Entonces, otra cosa que a veces por la prisa pasamos es retrasar el pinzamiento del cordón umbilical. Recordemos que deben ser 60 segundos para programar esta transfusión placento-fetal. ¿Listo? Y en bebés que respiran, pues estabilizar con un CPAP por lo menos de 6 centímetros de agua. Intubar en sala partos a veces es un poquito difícil tomar la decisión en algunos pacientes que nos pueden dar algo de tiempo para llegar a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en este estudio podemos mirar cómo el porcentaje de intentos exitosos en la sala de partos disminuye respecto al porcentaje de intentos exitosos en la unidad de recién nacidos, digamos, donde es nuestro nicho, donde es nuestro ecosistema, tenemos todo a la mano, donde podemos simplemente con una mirada ya los demás saben qué necesitamos. En una sala de partos es un poquito difícil. Y miren que, permítanme acá, yo pongo el puntero. Miren que el promedio es de 62%. Es tan bajo en los hospitales donde tenemos residentes
como el 24%, 78% en falos, y ya en nosotros los neonatólogos, 86% de intentos efectivos. Entonces, ojo sobre todo cuando tenemos al residente en la fila de primero, al fellow en la fila de segundo, al pediatra a veces de tercero, y nosotros de cuartos, porque pues puede ser un poquito traumático para el bebé, y si están los padres ahí, pues un poquito traumático, ¿ok? ¿Cómo se mejora la ventilación? Bueno, tenemos muchos dispositivos. Tenemos, los principales son dos, NeoPuff y NeoT. Funcionan de una manera similar. Aquí pueden ver el NeoT, que personalmente me gusta, tiene una ventaja. Ambos tienen sus ventajas, pero la ventaja que yo le veo al NeoT con respecto al NeoPuff, primero es que tengo el reloj para mirar la presión que le estoy dando al bebé al alcance de mi vista. A veces el NeoPuff me lo ponen a un ladito atrás y tengo que estar volteando a mirar cómo estamos manejando las presiones. Entonces, esta es una de las ventajas del NeoT. El NeoT es un dispositivo más económico que el NeoPuff, o sea que una de sus ventajas sería el precio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, NeoT y NeoPuff que funcionan de una manera muy similar. La ventaja del NeoPuff es un equipo un poco más complejo, es más preciso para manejar presiones en pacientes más pequeños que el NeoT, y pues obviamente su precio es un poco mayor que el NeoT, pero idealmente tenemos que tener o NeoPuff o NeoT para estabilizar la vía aérea del recién nacido, para empezar a desacelerar el colapso alveolar y revertirlo en muchos casos. Recordemos que el consenso europeo nos da la guía de que primero tenemos que tener el paciente estabilizado para poder ponerle surfactante, no ponerlo pues si el paciente no está estabilizado. Y cada vez más estamos usando menos el equipo autoinflable o el AMBU, como le llamamos normalmente a este que tengo aquí en mis manos, ¿verdad? Entonces, menos AMBU, más NeoPuff y NeoT. Hay pacientes que pueden estar saturando al 100%, pero están para ventilar, o sea, están bastante mal, pero saturando al 100%, porque los tenemos con oxígeno al 100%, tal vez con una mascarita, ¿listo? Importantísimo eso. Aquí están los dos. Como les digo, la ventaja es que tengo el reloj en la mira y tengo el NeoPuff, que es más preciso, y para transporte, pues es más rápido llevar el NeoT, por ejemplo. Bueno, de esto ya hablaron mis colegas. Rápidamente, la FIO2 no es al 100%, ¿verdad? Debemos empezar de menos a más, guiado siempre por la monitoría para alcanzar la saturometría. Las 3 horas de mirar el reloj básico, primer minuto 60% de saturación, a los 5 minutos 80%, y ya a los 10 minutos por encima del 95%, ¿vale? Entonces, clave esos 3 momentos de mirar la saturación de los recién nacidos. ¿Por qué hablo tanto de CPAP y NeoPuff? Bueno, porque todos estos estudios que ustedes ven acá, todas las revisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coinciden en que el CPAP nos da menos mortalidad, menos riesgo de displasia pulmonar, menos ventilación mecánica y menos eventos clínicos adversos. Es decir, nos ayuda para el pulmón y el cerebro del recién nacido. Pero hay un pequeño asterisco por ahí con el uso de la pieza en T, más conocida como NeoT o NeoPuff. Y es este estudio que me encontré muy bueno, muy reciente, en el cual se nos pone un poquito en entredicho la efectividad del NeoPuff o del NeoT para estabilizar, sobre todo a los recién nacidos más pequeñitos, ¿ok? Este entonces estudio del Journal of Perinatology de junio de este año, de hace un mes, en el cual es un estudio observacional que examinó a un grupo de recién nacidos de menos de 32 semanas con una media de 23.9 semanas y un peso promedio de 6.18 gramos, 618 gramos, o sea, pacientes muy prematuros. Se estudió con todos los pacientes intubados, así evitaban pues sesgos por las fugas con la máscara, porque ya saben que la máscara facial no tiene a veces un sello 100% garantizado cuando tenemos a un recién nacido muy pequeñito o muy grande y la máscara le queda muy pequeña o muy grande. Entonces, solamente estudiaron los pacientes que están intubados con un volumen tidal objetivo de 4 a 6 mililitros. Encontraron también en este estudio una necesidad de subir la media hasta 24.4 y una PEP más o menos de 6 más o menos 2. Y obviamente siempre con la pieza en T,
cegados los que estaban haciéndolo. O sea, si yo soy el observador, el que lo estaba haciendo no sabía de un estudio cegado. Y la manera por la cual midieron las presiones fue poniendo un sensor de flujo acá entre el tubo en T y el tubo orotraqueal para mirar cuánto es, ¿listo? Cuánto nos daba. No se tiene en cuenta, por ejemplo, el espacio muerto, que más o menos era 1 mililitro de espacio muerto en sensor de flujo, pero lo importante de esto es que 1 mililitro en un paciente de 500 gramos es 2 centímetros por kilo, por ejemplo, no ventilados para dirigir este volumen. Entonces es importante también ese estudio es bastante útil para confirmar pues lo que muchos hemos sospechado, que a veces no somos tan buenos para determinar qué presión le estamos dando a determinado volumen en estos pacientes. Entonces demostramos que en los bebés más pequeñitos y vulnerables para ventilación se necesita colocar el bebito rápidamente en un ventilador con volumen garantizado, ¿verdad? Si tenemos un ventilador portátil podemos llevarlo, por ejemplo, a una sala de cesárea y rápidamente poner el bebito ya sea con la mascarita o intubarlo y no darle tanto tiempo neopuff. ¿Por qué? Porque miren que la variabilidad fue muy grande, el rango fue muy grande, algunos pacientes tenían muchísimo cc por kilo para obtener un volumen adecuado y otros sí respondían con menos. Entonces eran muy heterogéneos los resultados y se vieron que algunos pacientes no estaban ventilando bien porque tenían muy poco y algunos muy poquito presión y otros mucha presión. Otro error que también en este estudio mostraba era que como el observador lo hacía al ojo, o sea que si el bebé de pronto no expandía mucho el tórax significaba que no estaba ventilando bien, cuando el sensor sí mostraba que estaba ventilando bien, entonces también nos mostró que tal vez al ojo nos podemos llevar sorpresas. Y la recomendación que hicieron fue si rápidamente podemos pasarlo de Neopuff a Neoti a un ventilador mejor para evitar estos sesgos por nuestros errores humanos, porque nosotros mismos somos los que manejamos el dispositivo y vamos cuadrando la presión a medida que el paciente la requiera. Digamos, un poquito más práctico porque le damos ritmo con nuestro dedo, pero podemos manipular un poco la presión. Es importante este estudio para tener en cuenta esto. En cuanto a máscara facial, también encontré un estudio muy interesante de respuestas fisiológicas para la máscara facial en esos pacientes inmediatamente después de nacer. Para no extenderme tanto, lo que ellos hicieron fue aplicar máscara en los pacientes que tenían que no reanimar, pero sí estimular para que arrancaran a respirar. Entonces, ellos encontraron en estos pacienticos que poner la máscara como parte de la reanimación de rutina, de estimulación de rutina en pacientes que se demoran un poquito más en respirar, provocaba de hecho una apnea, posiblemente por el reflejo trigeminocardíaco, decían ellos, en más o menos 11% de los pacientes, en la primera aplicación. Ya luego, después de la segunda, tercera aplicación, después de que el paciente no se adapte bien, ya disminuía ese riesgo de apneas. Pero entonces la mascarita facial en los pacientes, sobre todo más maduritos, decían ellos ahí, 32 semanas para arriba, puede ocasionar paradójicamente una apnea en el 11% de los pacientes. Entonces es importantísimo también esperar a ver si el paciente empieza a arrancar y a estabilizarlo propiamente. Vamos a ver aquí, digamos, espera un momentico, muchachos, que no sé cómo hacer aquí. Les iba a mostrar este pequeño videito, pero no sé cómo hacer aquí. Bueno, se los quedo viendo, no pude finalmente mostrar el video que lo tenía ahí bien bonito. Era el video del tubo nasofaringio, también podemos estabilizar la vida del paciente con un tubo nasofaringio. Ah, ya pude, ahí está. Entonces, miren, laringia. Entonces vamos a hacer el cambio de máscara. ¿Para qué? Para transportarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi unidad tenemos la sala de cirugía en el segundo piso y la unidad neonatal en el cuarto piso. El ascensor es compartido con toda la clínica, como en muchos casos. Entonces, pues, tenemos que tener un método de transporte ideal en este caso. Ahí lo estamos estabilizando con el Neopof, ¿verdad? Pusimos el tubo nasofaringio
Es un tubo recortado. Recordemos que el espacio muerto es directamente a la longitud. En 9 centímetros del tubo. Y hicimos la medición y es equivalente a medir peso por 4. En la medición del tubo orotraqueal normalmente estamos peso más 6. Aquí restamos 2 centímetros y en peso más 6 damos presión positiva de respiración con este nasofaringeo. Se puede hacer perfectamente, ahí está el tubito cortado, ¿verdad? Ahí, la maniobra es clarita, ahí está, por una fosa nasal, el tubo calza perfectamente, llega a la hipofaringe justo encima de las cuerdas vocales y damos PEP directamente pues en la vía aérea, digamos, se nos vaya menos aire al estómago en estos casos. El paciente reacciona muy bien, responde bien y rápidamente se compensa para el transporte y para ver si el paciente toma la ruta o del surfactante o de dejarlo simplemente con CPAP. Recordemos que no todo prematuro requiere surfactante. El 50% más o menos de los pacientes que estamos manejando bien con estabilización de la vía aérea responden simplemente al CPAP. El CPAP arranca ese mecanismo de producción y descomposición y resíntesis del surfactante a nivel alveolar para que el paciente salga rápidamente de la dificultad respiratoria del prematuro. Entonces es importantísimo estabilizarlo bien, porque si no estabilizo bien, lo llevo con el ambú, lo llevo con una cánula hasta poner el surfactante, pues voy a tener los alvéolos no reclutados, sino colapsados y eventualmente voy a requerir más dosis de surfactante de las que usualmente necesitamos, que en realidad es una dosis, porque si el paciente lo que tiene a esta edad gestacional de 30, 31 semanas, 28, es déficit de surfactante, pues lo que necesita es surfactante, no requeriría alguna otra cosa. Obviamente, pues hay que ponerles cafeína y eso. Ahora sí tenemos el paciente estabilizado, bueno, aquí acabamos el videito para que lo puedan mirar otra vez. Ahí le estoy cambiando ahí la mascarita. Ahí está el tubo, mire que el tubo está recortado, ¿verdad? El tubo está recortado. Ahí está. Ahí va el tubito. Está ya está recortado y está reensamblado. El terapeuta, mientras yo estabilizo, le dije, recórtame el tubo, déjamelo cortadito para ponerle este chiquito. Entonces, le ponemos el tubo nasofaringeo, ahí está el tubito introducido, peso más 4, en este caso 5 centímetros. Es mucho más fácil, mire, el paciente con la anatomía, digamos, lo sostiene en un gran porcentaje. Es más fácil que de pronto poner una máscara en la cual puede haber mucha fuga y no nos estemos dando cuenta por la prisa de llevar al paciente de que tiene fuga, ¿verdad? Ahí está, le conecto ahora sí el neopuff al tubo y lo llevo ahora sí a ponerle el surfactante. Ahora sí, hablemos del surfactante rápidamente. El Consenso Europeo 2019 nos dice que si el paciente tiene incremento de la FIO2 por encima del 30% y una media de 6 centímetros de agua, que nos da una media de la vía aérea de 7 aproximadamente, el paciente requiere surfactante. Es decir, lo estabilizamos, pero cada vez requiere más FIO2 y más media de la vía aérea. En este caso, el monitor nos dice eso. El paciente tiene 7 centímetros de vía aérea y tiene una FIO2 mayor del 30%, ¿verdad? Hay dos maneras conocidas. Una es la usual, intubarlo y hacerle el insure, se llama intubación, surfactante extubación, como muchos de nosotros ya lo sabemos. Y otra que es la intubación menos invasiva o lisa. En la intubación menos invasiva utiliza un catéter flexible, una pinza de McGill por la cual ponemos el surfactante ya empacado en una jeringa con un catéter flexible, ¿verdad? Aquí se ve el procedimiento, la foto del procedimiento con la pinza de McGill. Más tarde hablaremos de unas cositas de lisa que me parecen importantes. Y esta es otra técnica que se llama la técnica mínimamente invasiva. La diferencia entre la mínimamente invasiva y lisa es que la mínimamente invasiva no utiliza esta pinza de McGill, ¿verdad? Se elimina la pinza de McGill y se reemplaza por un catéter más rígido para facilitar la técnica. Esta técnica, que está acá soy yo, esta técnica la hemos usado hace 4 años largos con laringo normal y desde 2 años y medio, desde 2 años y 7 meses usamos un videolaringoscopio y ya van a mirar los resultados que pudimos exponer de nuestra serie de pacientes en la ciudad de New York, donde miramos muchas cosas que cambiaron con este procedimiento de videolaringoscopio. Este es un procedimiento de rutina de
Ahí estamos con el videolaringoscopio, está el pacientico monitorizado, está con el CPAP nasal puesto, aquí se ve abajito el CPAP, aquí estoy con el laringoscopio. Este que estoy utilizando aquí es este catéter que tengo aquí en mis manos. Este video fue del 2017, hace 4 años, y utilizábamos este. ¿Por qué? Porque el surfactante trae una marca de surfactante, trae su catéter, este es el catétercito, para ponerlo, viene en la cajita con el catéter. Es un catéter 5 French, un catéter flexible y numerado y viene pues en su empaque estéril. Aprovechando esto, pues utilizamos, pues dijimos, usemos el mismo que trae el surfactante, ya no a través del tubo orotraqueal, como viene para eso, sino pues para hacer la técnica MIST, mínimamente invasiva, y nos ha ido bien hasta el momento utilizando este tipo de catéteres. Hay surfactantes, las otras 2 marcas no tienen catéter, usamos un catéter similar, que es el mismo catéter que usamos para el cateterismo umbilical, es este catéter umbilical. Empezamos con el 5 French, luego nos fuimos bajando de diámetro al 4 French, y actualmente usamos el 4 y el 3.5 French para esto con una tasa de éxitos cercana al 100%. Miren ustedes aquí la técnica entonces antigua, la que usábamos con el paciente, ahí acabamos de hacer la laringoscopia, ya quedó el catéter en la vía aérea. Miramos siempre que el paciente esté estabilizado, ahí está el CPAP nasal puesto en ese momento, y con el CPAP empezamos a pasar el surfactante, ahí está el terapeuta, aquí está aplicando el surfactante, está conectando la jeringa, y también hemos tenido una evolución en la aplicación del surfactante a través de las aplicaciones de estos 5 años casi que llevamos aplicando el surfactante. Más adelante les vamos a dar unos tips que hemos aprendido a hacerlo cada vez mejor y nos ha ido cada vez mejor en estos resultados. Entonces, este es una de las maneras, el MIST sin la pinza de McGill, pues que es una pinza de acero bastante tosca, y pues en la vida de un paciente tan pequeño, pues no, ¿verdad? Los pacienticos en los diferentes estudios han mostrado lo mismo, que el LISA es más seguro, ¿verdad? El puntaje neurológico es mejor en LISA, comparado con el paciente intubado, da menor displasia, menores de ventilación mecánica, es decir, que es más seguro. Y la razón pues es evidente acá, si usamos pues un tubo, este es un tubo 3 comparado con el diámetro de un catéter umbilical en este caso, pues es muchísimo menor. El paciente, ya van a ver en las imágenes de video cómo el paciente respira espontáneamente y el tubo ya no es un obstáculo para que él respire a través del tubo, sino que va a respirar a través de su vía aérea completamente normal, y el catéter delgadito va por un ladito. ¿Por qué empezamos a usar entonces estos catéteres? Pues ya les dije, pensando en lo que trae el surfactante, y para evitar pues usar otro tipo de mangueras o sondas que teníamos que cortar, medir, nos daba paso a tanta contaminación, tenemos que tener metros, por ahí cerca unas tijeras estériles, ir marcando. Mientras que este catéter es numerado, no necesita nada más sino sacarlo de su empaque y ponérselo al paciente estéril, ya tiene su numeración, ¿verdad? Más estudios en los cuales apoyan pues los resultados con LISA, ¿verdad? En estos pacientes, miren la displasia, pacienticos 14% versus 36% de displasia oncopulmonar en pacientes de 25 a 26 semanas. La hemorragia intracerebral también 8% con LISA versus 13% con tubo. Y en general también hay una disminución de estas secuelas. Aquí la discapacidad severa, 4.1% con LISA contra 12 pacientes, o 21% contra el paciente intubado, o sea, con el INSURE. Entonces es importantísimo que el paciente con LISA o MIST tiene mucha mejor evolución, tanto a corto como a largo plazo, con las medidas de discapacidad neurológica que se toman al año y medio, a los 18 meses en estos pacienticos, ¿verdad? Este es un metaanálisis en red del 2021, también de este año de enero, que salió muy bueno, en el cual comparaban la eficacia de estos métodos de administración. Encontraron muchísimas cosas, ¿verdad? El INSURE comparado pues con las técnicas mínimamente invasivas, la mortalidad, ventilación mecánica y la displasia fue muchísimo mejor,
hubo en comparación con el INSURE, que era el intubar y poner surfactante con intubación y luego extubarlo a través de la aplicación con el catéter, significativamente menos tasas de mortalidad, de ventilación mecánica, de displasia broncopulmonar, de leucomalacia periventricular y de enterocolitis necrosante. Entonces es importantísimo. Y no encontraron diferencias en comparar los diferentes estudios de técnicas mínimamente invasivas como máscara laringea, nebulización o instilación faríngea, que es el MIST. Este ya es el MIST que hacemos después. Este video fue el año pasado, del 2020. Ya con el videolaringoscopio, esta es la imagen directa obtenida del videolaringoscopio, ya les muestro, acá lo tengo para que lo puedan mirar y ver la calidad de imágenes que ofrece. Ahí estoy tomando pues una panorámica del paciente. El paciente ya está con su sondita gástrica puesta. Ahí el terapeuta me está aspirando la boca del paciente para poder empezar a hacer la videolaringoscopia, ¿verdad? El paciente ya está estabilizado con su CPAP y no se pudo bajar la fibrosis del 30%, o sea, como dice el consenso europeo, tiene indicación, según el consenso, de aplicar. Aquí podemos ver la anatomía del paciente, ahí está el paladar, ahí está la sondita, acá arriba es la sondita gástrica, aquí ahí se ve la anatomía de la vía aérea. Denme un segundito, ya sale allí. Es un video cortico, no se preocupen, no es muy demorado. Ahí está. Ay, perdón. Ya les muestro. Aquí quedamos, ahí está. ¿Sí? Ahí está la vía aérea, ahí está la glotis abriendo y cerrando con la respiración espontánea del bebé. Acá arriba están. Estos videos desde el año pasado para acá los hemos hecho un poco distintos. Si ustedes me ven a mí acá en la cámara, les voy a mostrar la ventaja del videolaringoscopio. Este es el equipo de videolaringoscopia que usamos en la unidad con las diferentes valvas. Esta es una valva Miller 0, tenemos la doble 0 también. Y tenemos una calidad de imágenes, aquí está mi mano, muy buena, nos da un zoom, o sea, una imagen ampliada. Miren, aquí estoy yo. Y la ventaja que tenemos es que amplifica muy bien las imágenes. Este es el catéter umbilical 3.5 French, lo voy a poner aquí justo al lado de la cámara. Y miren ustedes el tamaño del catéter como se ve allí. Si lo ven como apunta, allí. Se ve grandísimo, ¿verdad? Se ve grandísimo el catéter, es un catéter pequeñito. Ahí está. Voy a quitarlo, ahí salió, y voy a poner el tubo traqueal en su lugar. Miren que el tubo es otra cosa diferentísima, ahí está, ¿verdad? Entonces, nos facilita mucho visualizar la anatomía, y comparado con el laringoscopio normal que utilizábamos antes, de hecho lo utilizamos aún, pero utilizando este equipo de laringoscopia, nos dimos cuenta que no hay que ingresar mucho a la vía aérea, porque como pueden ver, el zoom que nos da es muy bueno a través de la cámara de alta definición. Casi que lo dejamos medio introducido y desde lejitos podemos visualizar la anatomía y podemos desplazar el catéter. ¿Listo? Ahí vamos a mirar. Ahí está el paciente con sus movimientos respiratorios espontáneos. Ahí va el tubo. Miren que, perdón, el catéter umbilical. Miren que el catéter umbilical se ve grande, como les mostré, pero es un catéter 3.5 French. Ahí estoy buscando la vía aérea. Ahí ya la encontré. Y ahí está el catéter pasando a través de la vía aérea. Ahí más adelante sale el número 4, que es donde arranca la numeración del catéter, para saber que ya estamos ingresando a la vía aérea, porque si lo dejamos muy superficial se nos puede devolver con los mismos movimientos espontáneos respiratorios del bebé, como en este caso. ¿Listo? Entonces miren, ahí está. Ahí está. Y ya me retiro para empezar a estirar el surfactante. Esta es la vista desde el videolaringoscopio. Bueno, sedación, en realidad el único estudio que hay es sedación con propofol para hacer este tipo de técnica MIST, pero notaron que hubo algunas respuestas cardiovasculares. El paciente requirió también más de lo normal
intubación por las apneas que pueden presentarse seguidos a la sedación. Entonces solamente hay un estudio con Propofol, no me quedó la portada, ¿no? Aquí que me quedó al contrario. Este es el estudio que se hizo con Propofol para surfactante. ¿Qué es lo que ellos vieron entonces? Que el pacientico, lo que hubo fue un poquito más de necesidad de intubarlos para ventilarlos respecto a los pacientes que no se sedaron, sin alguna otra alteración, porque no hubo diferencias en hemorragia ni en falla del procedimiento tampoco, ¿verdad? Aquí estaba, se desaturaban obviamente más los pacientes que estaban sedados versus los que no estaban sedados, y hubo más necesidad de ventilación en los pacientes sedados. Miren que hasta el 93% de los pacientes sedados con Propofol para este procedimiento hubo que intubarlos, versus 47% de los pacientes con un valor de P estadísticamente significativo. La puntuación que hicieron después de aplicar el miligramo por kilo de Propofol fue la escala Comfort para ver cuál paciente requiere y cuál no. Pero como les decía, no todo es color de rosa en la técnica mínimamente invasiva o la técnica menos invasiva. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos haciendo es utilizar un laringoscopio en la vía aérea del paciente acá, y puede producir también cambios, como sabemos todos, cardiovasculares y neurológicos por aumento de la presión al generar esa maniobra de la laringoscopia. Por eso es que les mostraba que con el videolaringoscopio no introducimos toda la valva, sino que simplemente miramos la anatomía, y tenemos posibilidad de cámara y de ampliación, una pantalla más grande, entonces podemos visualizar de lejos, digamos así, la vía aérea para hacer la técnica y no presentar, digamos, estos cambios cardiovasculares en los recién nacidos. Este artículo se llama así: una palabra de precaución en la técnica mínimamente invasiva. Obviamente nombran las ventajas, que si yo tengo pues un tubo versus un catéter de alimentación versus este catéter de 2 milímetros, que es el que utilizamos nosotros, pues es menos riesgo, mucha más ventaja, pero no está exento de riesgos, ¿verdad? Aquí está esta fotico en la cual estoy usando el videolaringoscopio, ya visualizando la anatomía, ya tengo el catéter en mano, ya está el surfactante puesto, el paciente está monitorizado, está con su equipo CPAP. Este video también es de este año, inicios de este año, en el cual ya estamos empezando a hacerlo de unas maneras un poquito más rápidas. Aquí ya está, miren aquí la imagen, la vía aérea, cómo se despeja casi en su totalidad. El catéter 3.5 French umbilical que tenemos aquí, mírenlo, aquí va a la vía aérea del paciente, nos permite eso, que el paciente respire con más confort, espontáneamente. Podemos ir instilando al ritmo del paciente, que es otro de los cambios que tuvimos para evitar las regurgitaciones y tener que posicionarlo tal vez muy inclinado. Casi todo lo hacemos en posición neutra. Cuando vemos que hay regurgitación a través de la cámara o cuando sale por la boquita el surfactante, los inclinamos un poco, si no lo dejamos prácticamente una inclinación básica de 10 o 15 grados máximo. Vamos al ritmo del paciente, quiere decir que cuando él inhala, le digo al terapeuta, cuando él inhale, tú le pones surfactante, cuando exhale, paras, cuando inhala, pones, cuando exhale, paras, y así vamos al ritmo para que la presión negativa pulmonar, la presión que se genera por la inspiración, nos absorba de alguna manera este surfactante, nos succione el surfactante y se distribuye anatómicamente a través de la propia respiración del paciente. Es una gran ventaja que tenemos al visualizar esto, porque ya pudieron ver en el video cómo la vía aérea se cierra y se abre. Él mismo hace la válvula para evitar la regurgitación de surfactante. Cuando él inspira, abre, y cuando él expira, depende de esos. De hecho, los pacientes tienen un poquito de quejido, cierran un poquito más rápido, y a medida que evolucionan, cierran un poco menos. Entonces es importante porque vamos en sincronía con la respiración, no lo hacemos a ciegas. Esta cámara nos permite ya no bajar la mirada como lo hacemos con el equipo de laringoscopia normal, sino que tenemos una pantalla arriba y estamos viendo el procedimiento y aprovechamos para mirar cómo está respirando el paciente y tener la monitoría al lado. Entonces nos da muchas ventajas eso, ¿verdad? Aquí está el video de ese paciente que les mostré la fotito ahorita. Entonces vamos a empezar a hacer la técnica. Este video dura 30 segundos nomás. Miren, el tiempo que nos demoramos es muy poco. Acá ya está el terapeuta a mi lado con la sonda de surfactante preparada. Ahí está el paciente con CPAP puesto. Ahí me le va a hacer la aspiración de la vía aérea. Cuando yo lo requiera le digo se la hace. Si él se la hace, ahí estoy. Miren, la anatomía se ve clarita. Miren ahí esa imagen, qué bonita. Atrás esta es la sonda gástrica. Acá arriba está la vía aérea. Y miren que yo no toco la epiglotis para nada, porque yo tengo una visión ampliada de la vía aérea de este paciente tan pequeñito. Ahí está.
Ahí va a pasar, ahí voy a empezar a poner el catéter. No, mira, ahí ya va el catéter, perdón. Ay, qué pena. Ahí va el catétercito. Mírenlo, ahí está. Ahí estoy ya justo encima de la glotis. Ahí lo estoy empujando. Estoy viendo cómo él inspira y expira. Ahí está. Miren, ahí está la vía aérea totalmente despejada. Acá atrás está la sonda gástrica 6 French Nelaton. Y este es el catéter que está directamente en la salida de la cámara, por eso se ve tan grande, pero ya miraron que es un catéter 3.5 French umbilical. Aquí está el surfactante, aquí está la jeringa lista empatada. Y aquí vamos a, miren, la vía aérea ahí se ve perfectamente, aquí a su izquierda. Mientras el paciente inspira y expira, se ve la dinámica de las cuerdas vocales. Mírenlo, ahí está. La dinámica de las cuerdas vocales, que es lo que el terapeuta también va a mirar al principio, y luego retiramos el catéter y vamos al ritmo de la respiración del recién nacido para aprovechar anatómicamente, miren, ahí está, y fisiológicamente el ritmo. Ahí está el bebito ya con su catéter puesto. Ahí lo estoy fijando, mira, ahí estoy fijando con mis dedos, ya estoy calculando otra vez la medida, como si fuera un tubo traqueal, lo mido igual. Aquí tenemos la sonda testigo hacia el estómago, pero tenemos la certeza al 100% de que el catéter está en la vía aérea. Estoy ajustando la medición, ya retiré mi dedo de la boca, ya hago el sello anatómico con la boca del paciente simplemente, y el terapeuta está empezando a instilar el surfactante. Despejamos, le dije, despejemos todo para mirar la respiración del niño, y empezamos a ver que a medida que él inspira, vamos bajando el surfactante. Ahí está. En una sola alícuota, aquí ya terminamos el proceso. Ya está terminando, mire, queda menos de un cc de 4 cc, porque esta es la Calfactant. En la Unión usamos las tres marcas: Survanta, que es de 8 cc y 4 cc, Calfactant, que es Infasur, de 3 y de 6 cc, y Curosurf, que es de 3 y de 1.5 cc, el más concentrado, y uno de los que más me gustan para hacer esta técnica, dado el menor volumen, más rapidez para hacerla, ¿verdad? Y permite pues hacerla a 200 por kilo, a 200 miligramos kilo, como muestra el consenso europeo en pacientes de menos de 1200 gramos. Ahí terminamos, miren, con suavidad retiramos la sondita, el catéter umbilical, ahí está. Muy suavemente lo retiramos. Miren, ahí está retirado. El paciente sigue en su CPAP normalito, ¿verdad? Ahí está. Esta es la misma toma de otro paciente, también ya con el... Lo dejamos un tiempito más para verificar. Ahí está el número del catéter umbilical, ahí sale el numerito. Miramos que está en la boca la sonda, y en la tráquea, digo, en el esófago la sonda, y en la tráquea el catéter, ¿verdad? Entonces lo presentamos así como BMIS, que es videoMIS, o aplicación de surfactante con videolaringoscopia, con esa ventaja de que ya no hay que llegar hasta el fondo del asunto para hacerlo. Este es otro video también para que vean la dinámica de la respiración en un paciente que tenía un poco de quejido. Miren ustedes cómo abre y cierra la glotis. Fue un poco más difícil, es uno de los casos difíciles que hemos tenido, porque ahí estoy tratando de pasar el catéter y no pude la primera vez. En la segunda vez ya lo hice y pasó el catéter. Miren que la vía es mucho más pequeña, es un paciente más pequeño con más dificultad respiratoria. Hubo que hacer un catéter también 3.5 y ya quedó puesto el surfactante, perdón, pasado el catétercito. El paciente, una vez se le pasa el surfactante rápidamente, nunca se le quitó el CPAP, se le fue bajando la FiO2, ya el paciente lo tenemos monitorizado. Mientras veíamos saturación, pues pusimos el catéter umbilical y miramos que el paciente ya tiene una saturación de 99% con frecuencias cardíacas y presiones arteriales normales durante todo el tiempo, tolerando el procedimiento, 100% ya. Y miren ustedes acá, la FiO2 del paciente es 21%, es decir, que en menos de 20 minutos logramos bajar del 40% al 21%. Si usted tiene un recién nacido que satura 100% al 21%, pues va bien, no se asuste y no tiene que subirle 30 o 25%, si con 21% tiene un mejor patrón y satura muy bien. El paciente quedó al 21% con PEP de 6 y estamos mirando la mecánica del paciente. Está post técnica mínimamente invasiva, bien, 866 gramos, ahí está el peso, paciente muy bien tolerado. Y a continuación, pues a través de nuestro amigo con el equipo de radiología, veamos la altura del catéter con ecografía. Tenemos afortunadamente los equipos al lado siempre para en caso de alguna emergencia tomar placa o
hacer una ecografía, siempre a la mano. Los cuidados post-MIS Lisa, aquí viene también otro detalle que hace poco empezamos a hacerlo, y es que en esta presentación de junio de este año, de hace un mes, encontraron en la comparación de grupos de pacientes que el ponerlo luego de aplicar ya sea Insure o Lisa-MIS a los pacientes con CPAP, versus BiPAP, que es el modo bilevel que algunos ventiladores lo traen, encontraron resultados pues que no esperábamos encontrarlos, y es que los pacientes que se ponen luego del surfactante con MIS o con Insure en CPAP versus BiPAP, tenemos aún menos necesidad de días de oxígeno comparando los dos. Con CPAP un promedio de 26.9 días y 20.6 días en BiPAP. El tiempo de estancia de 40 se bajó a 36.5 con BiPAP, y el tiempo para alcanzar la vida enteral total también es menor, de 19.6 días contra 17 días en BiPAP. Es decir, que ya con la evidencia que hemos tenido anteriormente, que les mostré, podemos armar un escenario ideal para el paciente, que sería, si tenemos ventilador de transporte, llevarlo a la unidad quirúrgica, al quirófano, para trasladarlo. Recordemos que vieron que un poco el NeoPUF o el NeoT no es tan preciso para estabilizar la vía aérea, y si no, llevarlo rápidamente a la unidad y cambiarlo rápidamente, no dejarlo todo el tiempo en CPAP con NeoT, sino en CPAP con el ventilador mecánico y con un volumen. Tenemos las maneras mínimamente invasivas de hacerlo ya con videolaringoscopia, para evitar manipular mucho la vía aérea y evitar reacciones secundarias, y tenemos también que después de la aplicación de surfactante podemos ponerlo a través del prognasal, no en modo CPAP, sino en modo BiPAP. O sea, este escenario sería el ideal para que nuestros pacientes aún tengan mejores resultados de los que hemos tenido con estos equipos, y vamos a mirar que el paciente le va a ir muchísimo mejor. Con esta diapositiva termina la parte de surfactante mínimamente invasiva, y vamos a seguir con la parte de dispositivos supraglóticos para administración de surfactante, conocido como SALSA. Este es un trabajo que lidera mi amigo Prenford del Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos, el cual me facilitó sus resultados para poder compartirlos a ustedes. SALSA, ya les muestro en qué consiste. Estos son los artículos pues, que respaldan a SALSA, el dispositivo supraglótico, que básicamente es lo que les voy a mostrar acá. El dispositivo SALSA no es más que esto, que es una una máscara laringea que va en la vía aérea del bebé, una máscara a una medida un poco menor que la que usamos normalmente, la iGel se llama, que es una máscara de gel, va puesta en la vía aérea de nuestro bebé. Aquí está el bebé, ¿verdad? Y trae un dispositivo, un hoyito, un orificio justo encima de la vía aérea para colocar el catéter umbilical y pasarlo aquí así, de esta manera, hasta llegar a la vía aérea del paciente. Aquí sale por acá, miren ustedes. Entonces, básicamente SALSA es utilizar una máscara laringea. ¿Listo? Y a través de la máscara va el catéter. Rapidito, fácil. Aquí recorté un poco porque estaba muy... Prenford, que me compartió su video en un muñequito pues parecido al que tenemos nosotros acá para hacer el procedimiento. Miren que es fácil también, se le pone el CPAP, no se le quita. Ahí no hay laringoscopia, yo compartí mis datos de videolaringoscopia, y se pudo diseñar otro equipo aún más pequeño que se llama Provia para la administración de surfactante. Ahí está la canulita. Como estamos, digamos, a ciegas porque no estamos visualizando la vía aérea, le ponen ahí un sensor de CO2 o capnógrafo, y empiezan a utilizar el NeoPUF o el NeoT para hacer el sistema. ¿Qué hicimos de cambios sugeridos para eso? Es que para poner el surfactante, miren ustedes que había que desconectar al paciente, ¿sí? Reclutarlo con el dispositivo inflado por flujo. Y la variante es esta que les voy a mostrar aquí. Aquí la pueden ver. Es una llave en Y que se le pone aquí a la máscara laringea para
evitar ese paso de desconectar, sino que por un lado podemos ponerle el dispositivo para surfactante y por el otro darle PEP y estabilizar la vía aérea, empujarlo con el Neopof. Entonces, este es un dispositivo nuevo que le pusimos adaptado y va a salir ya el estudio grande de SALSA y de ProVía para finales de octubre en Neo Reviews para que lo puedan ver ustedes. Básicamente este es el mecanismo SALSA, Supraglottic Airway para surfactante. Y finalmente el nebulizado que se está usando en este caso es diferente al nebulizado que veíamos hace un tiempo, que teníamos un equipo grande de pulverización casi del tamaño de una nevera o de una lavadora grande para lograr pulverizar el surfactante. Aquí se utilizó un sistema ingenioso que se llama, aquí está, un sistema que se llama Solaris. Este sistema, si yo corto este tubito de manera longitudinal, aquí transversal, perdón, el mismo flujo de la toma de flujo normal de la pared me pulveriza cuando le aumento el litraje a 10 litros por minuto. Por mecanismo Venturi pulveriza el surfactante que va aquí en esta copita, en este reservorio, ¿sí? En estas 6, es una manguera que tiene 6 microtubitos. En los 5 periféricos va el flujo de aire a presión y en el del centro va el surfactante líquido que con la presión alta se nebuliza y el paciente lo adquiere a través de, de esta manera, nebulizado por flujo simplemente, no hay que usar máquinas pulverizadoras de membrana, y se le pone a través de un mecanismo que se dio a manera de chupito, o sea, le ponemos un chupito, aquí va conectado este dispositivo que nebuliza de esta manera y el paciente tiene su surfactante nebulizado, ¿verdad? Entonces, también hubo una disminución del 50% de la necesidad de intubar a estos pacientes con surfactante nebulizado. Bueno, para no alargarme más, estos son muchos de mis pacientes a los que les hacemos Lisa Mist, rápidamente están con sus padres, la mamá puede lactarlos más rápido porque no tiene un tubo en la boca, se nos descompensan menos porque no está peleando con un ventilador. Si yo subo la media del ventilador me robo gasto cardíaco, tal vez tengo que poner algún vaso activo, no requiere en caso de poner Mist, se lacta más rápido y los chicos van a la casa más rápidos con mejor peso y menos secuelas, menos displasia y menos necesidad de oxígeno, ¿verdad? Tenemos que evolucionar siempre, nuestro viaje nunca termina y tenemos que asimilar siempre los cambios. Les confesé en la charla anterior que yo hasta hace poco jugaba Mario Bros aquí como el segundo, pero ya iba como acá como en el sexto, ya hay que ir a la par de cómo van mis colegas jóvenes que ya juegan Mario hasta en 3D y con gafas, y bueno, yo aún lo juego a la antigua, pero hay que seguir asimilando los cambios. Yo estoy a sus órdenes cuando necesiten entrenamiento en sus países, en sus ciudades, cuenten conmigo. Estos son mis teléfonos, estas son mis redes sociales, estoy a sus órdenes y muchas gracias de nuevo. Qué pena si me demoré un poco más, pero yo me emociono a veces mucho hablando de esto y eso era todo lo que traía para compartirles hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Alex Ortiz por tan completa charla. En aras del tiempo vamos a hacer 2 preguntas, una para cada uno. Para el doctor Bastidas, ¿usted qué opina de mantener el ductus permeable en los pacientes con hipertensión pulmonar? En los pacientes en los que uno tenga una hipertensión pulmonar documentada, digamos con unos índices de oxigenación por encima de 25 y que ya uno tenga una serie de manejos y indudablemente no hayamos logrado la estabilidad, es mandatorio el uso, ¿cierto?, de este medicamento para mantener el ductus abierto y así permitir que esa presión de la pulmonar tenga una vía de escape para poder estabilizar al paciente. Luego el ductus arterioso se trata para cerrarlo, para ligarlo, como sea, pero salvamos al paciente. Y para el doctor Alex, una pregunta que han mandado de manera repetitiva. Si se requiere una segunda dosis de surfactante, ¿usted considera indicado volver a pasarlo por una técnica mínimamente invasiva o para esta segunda dosis es mejor hacerlo en la técnica pues clásica intubado? Bueno, en nuestra serie de pacientes de hace largos 4 años, ya casi 100 pacientes, hemos tenido muy poca necesidad de segunda dosis,
cuando tenemos necesidad de segunda dosis tenemos que mirar la causa, ¿verdad? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, si el paciente tiene un déficit de surfactante y yo le pongo 200 miligramos por kilo de surfactante, es decir, ya completé la dosis de surfactante que tiene. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, la dosis de surfactante que tiene, entonces ya no requeriría en teoría más dosis y gran porcentaje de los pacientes no requerirían segunda dosis. Pero si requiere una segunda dosis, los estudios lo muestran como una falla, igual que cuando yo lo tengo intubado y le pongo 2 o 3, 2, 4 o 5 dosis, no sé, lo muestran como una falla. Pero ¿qué pasa ahí? La falla con Lisa-Mist es muchísimo menor que la falla con el paciente intubado. Claro, el procedimiento a veces requiere una segunda aplicación. Hemos tenido de los casi 100 casos, vamos en 88, solamente en 4 ocasiones necesidad de poner segunda dosis y sí lo intubamos porque el paciente se descompensa. Entonces ya miramos que puede ser ductus arterioso persistente, entonces ojo porque si vamos a poner más surfactante hay que ver, ¿será el ductus? ¿Será que tiene una neumonía? ¿Será que el paciente está en choque? Y ahí sí lo consideramos antes de poner, por ejemplo, tomar el ecocardiograma, mirar que no sea el ductus, porque ahí sí, si le ponemos surfactante al ductus, ahí sí alerta roja. Entonces sí, cuando le vamos a poner una segunda dosis, si el paciente está inestable, si yo veo que sí me aumentó los requerimientos de ventilación, en vez de bajármelos como eran al 21%, entonces rápidamente tomo la decisión de intubar si es necesario. Pero doble MIS no hemos hecho hasta ahora. Cuando lo necesitamos ya lo intubamos, esperamos a ver qué pasó. Más que todo es por eso, porque hay que ver qué le está pasando al paciente. Una paciente que tenga una neumonía, claro, se nos va a acabar el surfactante o un ductus nos va a hacer un shunt hacia la derecha, como ya lo explicó el profe Bastidas. Y si le pongo surfactante y la tomas y hago más shunt y hago más daño. Es ojo al momento de poner una segunda o tercera, porque fisiológicamente lo que requiere es surfactante a 200, dice el Consenso Europeo, y listo, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Muchísimas gracias, doctor Bastidas. Y ya doy paso al doctor Bastidas, pues, para hacer el cierre de esta jornada del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta las 3:30, a pesar de lo largo de la jornada, que nos están acompañando. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un muy buen seminario y ya les estaremos invitando entonces a las diferentes actividades que podamos realizar, y el próximo año esté por seguro que vamos a internacionalizar más nuestra actividad y vamos a tener muchos más participantes internacionales para que compartan con nosotros esta opción académica. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.